¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana del curso de Psicología Experimental y del Aprendizaje. En esta sesión vamos a tratar acerca de la conducta provocada, la habituación y la sensibilización. Vamos a poder relacionar esto con ejemplos de la vida cotidiana, así que ven y aprende conmigo. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a esta nueva segunda sesión. El día de hoy vamos a hablar acerca de la conducta provocada, lo que es la habituación y la sensibilización. Como forma introductoria podríamos decir que todos los animales, ya estos sean paramecios unicelulares o seres humanos complejos, reaccionan a los acontecimientos de su entorno, de alguna manera, ¿no? Si algo se mueve en la periferia de su visión, probablemente este gire la cabeza ante el estímulo objetivo que se está presentando, ¿no? O una partícula de comida en la boca produce salivación, ¿no? O por decir también, la exposición a una luz brillante ocasiona que las pupilas también se contraigan. Otro ejemplo podría ser que tocar superficie caliente ocasiona una rápida retirada en sí de la mano, ¿no? También podríamos hablar en sí que la irritación de las vías respiratorias provoca tos o estornudos. Esos son algunos ejemplos que ilustran en sí en buena parte la conducta que ocurre en respuesta a ciertos estímulos, ¿no? Y esto es provocada. La conducta provocada ha sido tema de investigaciones muy exhaustivas, ¿no? Algunos en sí de los investigadores han generado respuestas en base a este procedimiento donde una persona reacciona ante un estímulo. De esta manera vamos a empezar el análisis de lo que es la conducta provocada, ¿no? De lo que es también la habituación y también de qué trata la sensibilización. De esta manera, la agenda que prepara la sesión de hoy incluye los siguientes temas. Lo primero es la naturaleza de la conducta elicitada, los efectos de la estimulación repetida, habituación y sensibilización, y aplicación a las emociones y la conducta motivada. Bien chicos, en esta parte vamos a definir lo que es el concepto de reflejo. Ejemplos que podrían ilustrar cercanamente la definición de lo que es reflejo podría ser cuando hay un soplo de aire y eso llega hasta la córnea de tus ojos, va a provocar inmediatamente lo que es el parpadeo, ¿no? Por otra parte, otro ejemplo podría ser que reciban un golpe en la rodilla, va a provocar la extensión de la pierna, ¿no? Otro ejemplo podría ser que cuando ustedes en Navidad escuchan los fuegos artificiales, probablemente su reacción sea de sobresalto. Todos esos casos en sí son reflejos, ¿no? Un reflejo involucra dos eventos cercanamente muy relacionados. Uno que es el estímulo provocador y otro que es la respuesta correspondiente. Estos dos están muy conectados, ¿no? La presentación del estímulo es seguida por la respuesta. Es muy raro que esta ocurra en ausencia del estímulo. Por ejemplo, ¿no? El polvo en sí que va a los conductos nasales va a provocar que una persona estornude. Que no ocurra esto podría ser causa de una probable irritación nasal. La especificidad en sí de la relación entre lo que es el estímulo y la respuesta refleja siempre está acompañado de una organización en lo que marca nuestro sistema nervioso. ¿Cómo lo podemos nosotros visualizar en esta imagen? En el ejemplo que habíamos explicado preliminarmente, donde el martillo golpea la rodilla para la extensión de esta, se puede evidenciar en sí que este estímulo externo emite una información, lo que se conoce como neurona sensitiva. Esta neurona va a ser la encargada de almacenar y llevar la información. El canal por donde lo hace es justamente el canal eferente, ¿no? Este canal choca llega hasta lo que es la médula espinal y se interconecta con la neurona motora, ¿no? A esta fase en sí se llama la denominada interneurona. Posteriormente en sí la neurona motora lleva la información hasta el músculo estriándolo o en este caso estirando lo que es la pierna.
y en eso consiste lo que es el concepto de arco reflejo. La explicación de lo que es el arco reflejo radica en lo que en los estímulos de lo que parte el ambiente, ¿no? A partir de un estímulo externo genera un reflejo que activa una neurona sensorial, esta llamada también neurona aferente. Esta neurona transmite el mensaje sensorial a la médula espinal. De aquí en sí existen lo que son impulsos neurales, ¿no? Que son transmitidos a la neurona motora, ¿no? Llamada también neurona eferente. Esta neurona eferente activa los músculos involucrados en la respuesta refleja. Todo este proceso es denominado lo que es el arco reflejo, ¿no? Sin embargo, no es común que las neuronas sensorial y motoras se comuniquen de manera directa, ¿no? Más bien, los impulsos de una hacia la otra son transmitidos al menos por una interneurona. Los circuitos en sí neurales aseguran que determinadas neuronas sensoriales se conectan con el conjunto correspondiente de neuronas motoras. Debido a este cableado en sí restringido, ¿no? Entre una respuesta particular, es solo provocada por un conjunto limitado también de estímulos. De esta manera en sí la neurona aferente, la interneurona y la neurona eferente forman parte en sí de lo que es el denominado, el famoso proceso arco reflejo. Pues la mayoría en sí de reflejos contribuye al bienestar de lo que son los organismos de alguna manera, ¿no? Los animales no están exentos también de poder experimentar algún tipo de reflejo, ¿no? Por decir, en muchos animales la estimulación dolorosa de una extremidad ocasiona la retirada o flexión de esa misma extremidad, ¿no? Así como la extremidad en sí de sobreponer la opuesta. Por ejemplo, ¿no? Si un perro se golpea un dedo de la pata al caminar, automáticamente retira esa pata y al mismo tiempo extiende la pata opuesta. Esta combinación en sí de respuestas que se da trata de eliminar lo que es la fuente de dolor y permitir que el perrito o el animal se mantenga en equilibrio, ¿no? Colocando justamente la otra pata. Por otra parte, y muy diferente en sí de lo que experimentan los animales, los niños también tienen una constitución de reflejos correspondientes a su propio repertorio conductual. Reflejos como el de succión, ¿no? Donde el niño coloca su mano en su boca y comienza a hacer justamente lo que es el acto de succión. El reflejo de presión, ¿no? Cuando una persona en sí extiende su dedo sobre la parte palmar en sí de la mano del recién nacido, este reacciona apretándolo, ¿no es así? Y otro reflejo también es el del gateo, ¿no? El cual despierta la curiosidad y la sensación de exploración por parte del recién nacido. Bien, en esta parte vamos a explicar también lo que son los patrones de acción modal. ¿A qué se refiere con patrones de acción modal? ¿No? Son respuestas reflejas simples, ¿no? Como la contracción de la pupila, ¿no? Ante una luz brillante, la reacción en sí de sobresalto ante un ruido fuerte, una situación que haya sorprendido, ¿no? Son comunes en sí en varias de las especies, ¿no? En contraste también a otras formas también de conducta provocada que ocurre en una sola especie o en un pequeño grupo de especies relacionadas, ¿no? Como por ejemplo, el succionar es una respuesta a un objeto colocado en una boca, ¿no? Y es una característica en sí de los infantes mamíferos, ¿no? O por decir, los polluelos de las gaviotas plateadas dependen igualmente de los padres para su alimentación. Pero en sí su conducta de alimentación es diferente, ¿no? Cuando en sí uno de los padres regresa al nido de un viaje de caza, ¿no? Los polluelos le picotean en la punta del pico, ¿no? Como se muestra en la imagen, ¿no? Lo cual genera que el adulto en sí regurgite, ¿no? A medida que se siguen picoteando, se las arreglan para obtener la comida regurgitada por el progenitor, lo cual les proporciona su alimento. De esta manera, las secuencias de respuesta, ¿no? Como las involucradas en la alimentación de las crías, son típicas de una especie particular. A estas conductas o respuestas típicas se denomina patrones de acción modal. Se ha identificado en sí que un patrón de acción modal típico en sí de las especies
o de los aspectos de la conducta animal en sí son la conducta sexual, la defensa territorial, lo que es la agresión, ¿no? Y cómo cazan también a la presa. Todos ellos son aspectos muy diferenciales para saber en sí que son conductas muy específicas de cada especie, ¿no? Por decir, ¿no? Las palomas en sí empiezan su conducta sexual con una interacción de cortejo, ¿no? Que culmina en sí en la selección de un sitio para el nido y la cooperación del macho y la hembra en la construcción del mismo, ¿no? En contraste muy diferente a cómo se da esta situación, el pez espinoso, ¿no? Una especie en sí de peces muy pequeños, ¿no? El macho establece primero el territorio y construye un nido, ¿no? Muy diferente ambas conductas, tanto de las aves como también de los peces. Estos son patrones de acción modal. De esta manera en sí, una característica importante de los patrones de acción modal es que varía, ¿no? El umbral en sí para provocar dichas actividades, ¿no? Es decir, ¿no? El estímulo puede tener efectos diferentes dependiendo del estado fisiológico del animal, ¿no? Y las acciones en sí que estos hagan recientemente. Efectos de estimulación repetida. Es común en sí suponer que una respuesta provocada en particular, una respuesta en sí refleja simple, ocurrirá automáticamente igual que cada vez que se presente el estímulo que lo va a provocar, ¿no? Eso es en sí lo que pensaba en un inicio, bueno, lo que pensó en sí Descartes, ¿no? Él en su opinión indicaba que la conducta refleja carece de inteligencia en el sentido de que es automática e invariable. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser lo mismo, ¿no? Según el mecanismo reflejo que propuso, cada presentación del estímulo provocador producirá la misma reacción refleja porque la energía del estímulo se transfiere a la respuesta motora. Y esto se hace siempre por una conexión física, ¿no? De esa manera, ¿no? Si la conducta provocada ocurriese cada vez de la misma forma, sería de poco interés en particular para los investigadores del aprendizaje. Contrario en sí a las opiniones de Descartes, la conducta provocada no es invariable, ¿no? El hecho en sí de que las características más impresionantes de la conducta provocada es básicamente el principio de plasticidad. Ni siquiera las respuestas provocadas simples ocurren de la misma manera en cada ocasión, ¿no? Es común que ocurran alteraciones en la naturaleza como resultado de la presentación repetida del estímulo provocador. En un ejemplo en sí es natural que de repente cuando tú llegues a un concierto estés siempre conectado con el nivel de bulla que existe, ¿no? El alto nivel del volumen y del sonido genera en sí de que no escuches a nadie. Sin embargo, después de un rato, ¿no? Tú te vas ajustando justamente al ambiente a tal punto de poder ya habituarte. Ya no te es muy molesto el alto volumen. Bien, vamos a observar un ejemplo. Aquí vemos a un bebé en sí de 5 meses donde se le proporciona una figura visual, no es un tablero de ajedrez de 4x4. El bebé mira fijamente en un principio, ¿no? Dentro de lo que es el experimento y marca en sí su atención visual hacia el objeto, ¿no? Ahora, ¿no? Este ejemplo se da en varias oportunidades. Si bien es cierto, la valorización en sí del experimento radica en tanto la primera presentación como las casi últimas en sí, ¿no? En la primera presentación el bebé focaliza lo que es su atención, ¿no? Es decir, ¿no? Hay una sensibilización hacia la figura. Sin embargo, ante la presentación repetida de este estímulo, el bebé deja de prestarle atención. Su agudeza en sí para poder darle atención al objeto va disminuyendo mientras más frecuente se hace la presentación del estímulo. Aquí observamos en sí un pequeño esquema donde la repetición en sí del estímulo en un inicio hay una sensibilidad no por la respuesta, no una respuesta intensa, ¿no? Sin embargo, esta respuesta se ve disminuida ante muchas representaciones del estímulo. Entonces, ¿qué asumiríamos allí? Que el niño se ha habituado. La respuesta es sobresalto.
Como se había mencionado antes, la respuesta de sobresalto forma parte en sí de una reacción defensiva de un organismo hacia un ataque real o potencial. Si alguien sopla, por decir inesperadamente, una corneta detrás de cada uno de repente de ustedes, es probable que salte del susto, ¿no? Esta es la primera en sí reacción de sobresalto, ¿no? Consiste en un salto súbito, ¿no? Una tensión que el organismo lo percibe, ¿no? Y por lo regular no hay un levantamiento de los hombros, un parpadeo, ¿no? Es una reacción en sí que puede medirse colocando al sujeto sobre una superficie que mida los movimientos repentinos en sí, ¿no? Esta conducta en sí ha sido estudiada de manera exhaustiva debido a su importancia en la conducta de temor y la conducta también de defensa. Los científicos interesados en la neurobiología del temor y del desarrollo en sí han tratado de ayudar a aliviar este tipo de conductas, ¿no? Y han usado a menudo la respuesta de sobresalto como su ancla conductual. Algunos de estos estudios han sido en sí realizados con primates, ¿no? En la mayoría en sí se han empleado ratas de laboratorios como sujetos experimentales, ¿no? Aquí dentro de la imagen de la presentación observamos un diagrama, ¿no? Donde hay una cámara, ¿no? Usada para medir la respuesta de sobresalto en ratas. La cámara en sí descansa sobre los sensores de presión, ¿no? Cuando la rata es sobresaltada, salta y por ende mueve la cámara. Estos movimientos en sí son medidos por los sensores de presión colocados bajo la cámara y se utilizan como indicadores en sí de la fuerza de reacción de sobresalto. De esta manera, la reacción de sobresalto en las ratas puede provocarse mediante diversos estímulos, ¿no? Los cuales pueden incluir un tono fuerte, ¿no? Por ejemplo, en esta caja se emite un tono fuerte, un sonido muy estruendoso, o de repente luces muy brillantes, y ello va a provocar una respuesta de sobresalto en el sujeto experimental, en este caso la ratita. Sí, nada más. Habituación y sensibilización, ¿no? La característica principal en sí de la habituación es la disminución de la respuesta provocada inicialmente por un estímulo. Supongamos que ustedes se van a vivir a un lugar donde hay mucho ruido. Al momento de intentar dormir van a tener muchas complicaciones debido al no poder tolerar el ruido y ser totalmente sensibles. Ahí estamos hablando netamente de sensibilización, ¿no? Debido a que hay un incremento en la respuesta provocada. Sin embargo, ¿no? Si pasan ya de repente un tiempo prudente, ¿no? Supongamos unos 3 meses que ya vives en ese lugar, probablemente ya te hayas acostumbrado, ¿no? Y ya a pesar del ruido logres tener un sueño natural. A esto se le llama habituación, ¿no? Entonces, habituación se refiere justamente a la disminución, ¿no? En la respuesta provocada inicialmente por el estímulo, ¿no? Y por otra parte, sensibilización se refiere justamente al incremento de la respuesta. Sin embargo, no todos los casos en que las repeticiones de un estímulo producen una disminución de la respuesta representan habituación, ¿no? Para saber un poco diferenciar. Para entender las fuentes alternativas de la reducción de la respuesta es necesario regresar al concepto de reflejo, ¿no? Un reflejo consta de 3 componentes. Primero, un estímulo activa los órganos sensoriales, ¿no? Como los ojos o los oídos, ¿no? Esto genera impulsos neurales sensoriales que son transmitidos al sistema nervioso central, específicamente a la médula espinal y el cerebro. Y el segundo componente implica la transmisión del mensaje sensorial a través de las interneuronas o los nervios motores. Por último, ¿no? Los impulsos neurales en los nervios motores activan a su vez músculos que producen una respuesta observada. De acuerdo a los 3 componentes de un reflejo, existen varias razones por las que no puede ocurrir una respuesta provocada, ¿no? La respuesta no se observará si por alguna razón los órganos sensoriales se vuelven temporalmente insensibles a la estimulación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona puede ser cegada temporalmente por una luz brillante, ¿no? O sufrir una pérdida auditiva temporal, ¿no? Por la exposición, por decir, de un ruido muy estruendoso fuerte. Estas disminuciones que se dan, ¿no? En la sensibilidad se denominan adaptación sensorial. Y son muy diferentes de la habituación, ¿no? La respuesta en sí tampoco ocurrirá si los músculos involucrados quedan incapacitados por la fatiga, ¿no? La adaptación en sí sensorial y la fatiga
son impedimentos para que la respuesta que se produce por los órganos sensoriales y los músculos fuera del sistema nervioso y ello distingan en sí lo que se da a partir de la habituación. Por eso es muy importante saber la diferenciación entre cada uno de estos conceptos, entre lo que va a ser habituación, adaptación sensorial y fatiga. De esta manera se supone en sí que la habituación y la sensibilización implican cambios neurofisiológicos, ¿no? Que dificultan o facilitan la transmisión de impulsos neurales de las neuronas sensoriales a las motoras. En la habituación, el organismo deja de responder a un estímulo aun cuando se conserva la capacidad de percibirlo o de realizar movimientos musculares requeridos para la respuesta, ¿no? Esta respuesta no ocurre porque los cambios del sistema nervioso bloquean la transmisión de los impulsos de las neuronas sensoriales a las neuronas motoras, ¿no? En los estudios en sí de habituación, la adaptación sensorial es descartada por la evidencia de que la habituación es específica a la respuesta, ¿no? Un organismo en sí puede dejar de responder a un estímulo en un aspecto de conducta a la vez que sigue respondiendo al estímulo de otras maneras. Bien, chicos, esto es todo por esta segunda sesión. Esperemos en sí que los conocimientos hayan sido suficientes para cada uno de ustedes. Recomiendo revisar anticipadamente antes de la videoconferencia lo que es el video de explicación de esta sesión, así como también el podcast, donde se trata de explicar algunos detalles del curso que también son importantes. Así que nos estaríamos viendo la otra semana. Hasta luego.